¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y estoy acá junto a Federico Montero para hablar sobre las elecciones en Uruguay. Tenemos como invitados a Verónica García Valerón, una compañera, abogada, militante del Frente Amplio, y a Fabián Cardoso, periodista de la Televisión Nacional Uruguaya y presidente de la Asociación de Prensa Uruguaya. ¿Cómo están? Bueno, Seba, buenas noches y la verdad muy interesados por empezar a despuntar un poquito qué fue lo que pasó en Uruguay este domingo con importantes elecciones de carácter local. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, un gusto saludarlos a todos desde Montevideo y bueno, con ganas de compartir el análisis de una jornada electoral que siempre deja muchas cosas para hablar. Un abrazo para todos desde este lado del río. Bueno, Fabián, ¿cómo empezaste? ¿Cómo viste la jornada electoral? ¿Qué hubo de extraño desde allá? ¿Cómo se vio? Bueno, una jornada, primero en el contexto de la pandemia, que es interesante decir que en esta nueva normalidad, como se le llama en Uruguay, se pudo realizar una elección, la verdad que de muy buena manera, con todas las medidas necesarias, vinculadas a lo sanitario. Como ha pasado desde el inicio de la pandemia, yo siempre destaco que la cultura cívica del pueblo uruguayo permite el éxito sanitario que estamos teniendo. Obviamente el gobierno tiene un porcentaje de plantearle a la ciudadanía y especialmente hacia afuera que el éxito sanitario tiene que ver con las medidas del gobierno. Yo digo que sí, que seguramente haya buenas medidas y haya un plan de contención interesante e inteligente del gobierno de la calle Pou, pero sobre todo lo que hay es una conducta cívica que quedó demostrada en la elección. Cuando a la gente se le pidió que concurra a los locales de votación con las medidas sanitarias previstas, con la separación entre las personas, utilizando alcohol en gel y tapaboca, la gente entendió el mensaje y por eso se pudo realizar bien la elección. Desde el punto de vista político, una reafirmación de que en la zona metropolitana el Frente Amplio es amplia mayoría y así lo ha demostrado. Pasa que en algunos departamentos del interior del país, allí la coalición de gobierno, esta coalición tan particular, que pasa de los dos partidos tradicionales a un partido nuevo de extrema derecha y a un partido de centro derecha, bueno, la coalición obtuvo buenos resultados fundamentalmente en la zona del interior del país, la más alejada a Montevideo. De cualquier manera, el escenario para el Frente Amplio y para la izquierda es favorable por muchos sentidos, por la reafirmación del triunfo en Montevideo y Canelones y también por el surgimiento de nuevas figuras que de alguna manera hacen pensar, ya pensando a mediano plazo, cuando se comience a pensar en la elección presidencial del 2024, de que el recambio es posible dentro de estas figuras. Pero bueno, estos son solo titulares de los cuales seguramente habrá mucho que decir. Verónica, y hablando de este tema de que planteaba Fabián, de la posibilidad del recambio y de las nuevas figuras, ¿qué peso pensás que pueden tener en ese marco, aquellas candidaturas que se transformaron en ganadores y ganadoras en este domingo? Sí, bueno, es un trabajo que se viene hace mucho trabajando en Uruguay, de lograr estos recambios, no solo a nivel de las intendencias, sino también en cargos hacia abajo, donde muchos compañeros del Frente Amplio han podido ocupar en estas elecciones, ganar y ocupar estos lugares. Claramente, como mencionaba Fabián, es importante estos dos candidatos, tanto Yamandu Orsi como Carolina Cose, ocupar en estos dos lugares de Uruguay, que tienen un lugar importante dentro del rol político y económico y poblacional, ¿no? Porque tanto calculando más o menos entre Canelones, Montevideo y Salto, más o menos es un 60% de la población que sería gobernada por el Frente Amplio.
estos dos nuevos candidatos, bueno, que Yamandu Ortiz está renovando la candidatura porque ya fue intendente de Canelones, y Carolina en este nuevo desafío, que también me parece importante también el rol de la mujer, que en estos años de lucha y de visibilización en la política de las mujeres es fundamental que también ocupen estos cargos mujeres líderes que puedan representar también a las mujeres, ¿no? Valga la redundancia. Insisto con un poquito el discurso de Carolina Cose, recordamos para la audiencia, electa intendenta de Montevideo. Ella, al comenzar su discurso en el domingo a la noche, un momento emocionante ahí en el balcón en la sede del Frente Amplio, hablaba de la identidad frente amplista, ¿no? Como un nuevo punto de partida respecto a lo que ha sido un contexto difícil en términos políticos para la izquierda en Uruguay a partir del triunfo de la calle Pou. ¿Cómo viste hablando de esa renovación y el rol de la mujer en ese particular contexto, Verónica? Es interesante, más allá de eso, manifestar que en estos últimos años el rol de la mujer y las movilizaciones han sido contundentes en Uruguay, ¿no? El 8M, distintas movilizaciones han convocado a las mujeres a la calle, y claramente tener una representante y una líder en el gobierno es fundamental para también pelear por estos derechos que, bueno, Carolina, particularmente movilicé con Carolina el 8M, con Juanita, estuvimos movilizando, justo estábamos en Montevideo, y es importante esto, ¿no? Que las mujeres puedan llevar y representar nuestros derechos en estos lugares de poder que a veces es muy difícil de acceder, y que la renovación también sea ocupada por mujeres, que es un desafío que el Frente Amplio lo viene trabajando hace mucho en varios congresos, el MPP también, digo, distintos movimientos vienen incluyendo el rol y la paridad de las mujeres en los partidos políticos, que me parece que es un trabajo y un desafío que tenemos en América Latina y el mundo, ¿no? Pero que Uruguay en eso ha tomado la bandera y viene trabajando de una manera muy fuerte, y claramente se queda visibilizado en que una mujer gana la intendencia de Montevideo. Bien, Fabián, en cuanto a la diferencia esta entre los centros urbanos, el Uruguay rural, digamos, porque el triunfo del Frente Amplio se dio en estos grandes lugares, ¿no? Digamos, Montevideo, Canelones, Salto, pero el gran interior fue copado por el Partido Nacional, ¿no? Digamos, ganó prácticamente casi todos los otros departamentos. ¿En qué se basa esta diferencia tan grande entre lo rural y lo urbano ya? Bueno, por ejemplo, hay que hacer claro que Montevideo, Canelones es la zona metropolitana, y el caso de Salto, que era uno de los departamentos que estaba en disputa, es un departamento también alejado de Montevideo, ubicado al litoral del país, limítrofe con Argentina, donde el Frente Amplio es uno de los departamentos del interior donde estaba en disputa la posibilidad de retener la intendencia, y lo logró. No pasó lo mismo en Paysandú, en Río Negro y en Rocha. Hay muchos factores a tomar en cuenta ahí. Primero, hubo una intervención del gobierno en la campaña muy marcada. El presidente Lacalle Pou, incluso con elementos que se colocaron en la polémica, porque en Uruguay está permanentemente, absolutamente prohibido que el presidente participe de una campaña electoral. De cualquier manera, Lacalle Pou, al filo de la Constitución, participó, fue a los departamentos donde estaba en disputa la elección, y ahí obviamente hubo una presencia fuerte del gobierno, incluso con elementos de publicidad, bueno, con todo lo que implica un blindaje mediático fuerte que hoy está teniendo el gobierno de Lacalle Pou a nivel nacional. Después, el caudillismo en estos departamentos es bastante fuerte. El Partido Nacional, a lo largo de su historia, ha generado una estrategia de poder con la creación de figuras con ese perfil de caudillos que obviamente tienen un peso estratégico. Y luego ha pasado, como pasó en Montevideo, que los partidos hoy, la derecha uruguaya, ya actúa como una coalición, no solamente como gobierno, sino también como estrategia electoral. Por lo tanto pasa, a pesar que a veces no se muestre tanto, que muchas veces los
partidos de la derecha uruguaya en el interior, en Montevideo es un hecho concreto porque fueron juntos, pero también en el interior articulan como una sola fuerza política. Y hay departamentos donde es más fuerte el Partido Nacional, donde otros es más fuerte el Partido Colorado, y donde también este nuevo fenómeno del Partido Cabildo Abierto, el partido del ex comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, también está cumpliendo un papel importante, y en muchos departamentos su figura y su presencia, fundamentalmente en los departamentos donde la familia militar, como se dice, la presencia de muchos militares en algunas de esas zonas, son bastante y cumplen un papel electoral. Ahí también Cabildo Abierto jugó su partido. O sea que son múltiples los factores que llevan a que los partidos tradicionales de la derecha retengan varias de las intendencias del interior del país. Yo, una consulta que tiene que ver en esto que planteaba Fabián, ¿no? De cómo se ha movido la coalición oficialista, digamos, el oficialismo a nivel nacional y este dispositivo que tienen de funcionar como frente, más allá de esa disposición a coordinar, ¿qué les parece, qué consecuencias han tenido estas elecciones al interior de ese espacio, ¿no? Entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, qué tendencias se han visto, qué candidaturas se pueden destacar al interior del espacio, digamos, del oficialismo a nivel nacional, y qué vínculo han tenido o pueden tener en todo caso con el presidente, digamos, ¿no? ¿Qué rol ha tenido el presidente? Bueno, Federico, yo te puntualizo sobre eso, que la figura de Laura Raffo, que es la candidata a la Intendencia de Montevideo por esta coalición. En Montevideo, contarles de que la coalición fue toda junta con el nombre de uno de los partidos. Laura Raffo, una economista que viene de una familia política de la cuña del herrerismo, o sea, de la corriente más neoliberal del Partido Nacional, una figura relativamente nueva en la política, pero no tanto, y que más que nada viene del sector empresarial. Obviamente se va a colocar como una de las eventuales figuras, entre comillas, nuevas para lo que va a ser la propuesta electoral de la coalición de derechas para el 2024. En Montevideo fueron todos los partidos juntos con el nombre del Partido Independiente, el partido más pequeño electoralmente que hay dentro de la coalición de gobierno y el partido que intenta ubicarse más al centro del espectro político. En el interior no creo que surjan figuras de proyección nacional, al menos no pasa eso. Si uno mira rápidamente el panorama electoral, lo que hay son fundamentalmente caudillos departamentales que tienen buen nivel de voto en cada departamento, pero no tanto, de tanta proyección a nivel nacional, a diferencia de lo que pasa en el Frente Amplio, donde, por ejemplo, Yamandú Orsi en Canelones o la propia Carolina Cos en Montevideo, sí son figuras de proyección nacional hacia el futuro. Ahí, Fabián, no sé si coincidís también, en esto de que también Manini Ríos ha tenido como un rol destacado, ¿no? Que también podría llegar a ser uno de los posibles candidatos de la derecha. Sí, Manini Ríos ya dejó claro que su objetivo es ser presidente. Él cumplió un papel importante en la campaña nacional porque, bueno, con un discurso bastante curioso, un discurso nacionalista, que tiene ribetes de ultraderecha, pero que en algún caso tiene también contactos con el populismo, ha logrado un resultado electoral importante. Y Manini Ríos tiene en su agenda, sin duda, ser presidente. Para eso tendrá que ver cómo se pone el mapa ideológico del Uruguay a futuro, porque si el gobierno se corre hacia el centro, le va a quedar un margen bastante claro a Manini Ríos para colocarse a la derecha, ¿no? Eso es claramente lo que pasa. Y en cada actitud, en cada discurso de su partido, claramente aparecen esas miradas más de derecha tradicional, incluso con reivindicaciones de la dictadura en muchos momentos de su intervención. Habrá que ver qué pasa, pero obviamente en la agenda del ex comandante en jefe del ejército está hacer política y tratar de pelear la presidencia. Verónica, te consulto a vos. Hoy marcas el tema de la importancia de Carolina Cos y otras compañeras al interior del Frente Amplio. Te consulto en esta reacción de la derecha uruguaya. Hemos visto en Brasil y en otros países
cómo frente al empoderamiento de las mujeres y al despliegue de la agenda vinculada con el reposicionamiento de cuestiones históricamente que fueron desigualdades, surge como una especie de ideología de esta nueva derecha que ataca fuertemente las reivindicaciones de género y toda la agenda vinculada con las cuestiones de igualdad. ¿Cómo ves esta contracara, si te ves posibilidades en el marco de la política uruguaya, esta contracara frente al empoderamiento que estamos viendo de sectores por parte de las mujeres en el marco del Frente Amplio en la derecha uruguaya? ¿Ves posible que surja y se refuerce esas tendencias que estamos viendo en otros países de la región? No, yo creo que no, porque como manifestaba recientemente, hay mucho apoyo de la sociedad uruguaya en general y de las mujeres en particular en todas estas reivindicaciones. Bueno, y no es casualidad que la derecha en Montevideo haya llevado a una mujer. Claramente tiene una importancia y una implicancia en la política, y claramente esa bandera la están tomando todos los partidos, más allá de que compartan ideológicamente o no en la agenda de derechos, ¿no? Porque sabemos que, bueno, la derecha, muchos no acompañan la legalización del aborto, que en Uruguay ya existe, y un montón de políticas de la ampliación de derechos, que bueno, que sabemos que en otros países de América Latina aún no es agenda, pero yo creo que no, que creo que en Uruguay en eso hay un gran avance y se visibiliza en la calle, en el compromiso y en las movilizaciones, en las manifestaciones de las mujeres, y el avance en esto, en la cantidad de mujeres que están en roles de decisión, ¿no? Que eso es concretamente a donde tenemos que llegar, ¿no? Que las mujeres lleguen a los lugares de poder para poder modificar estas realidades, ¿no? Sabemos que el patriarcado nos atraviesa a todos y a todos los países de América Latina, pero que claramente hay un gran avance y trabajo en varios países, en Argentina particularmente, pero bueno, en Uruguay también. Entonces creo que eso va a avanzar, no creo que haya un retroceso en ese sentido. Hay una pregunta para los dos. Cose, al referirse al aceptar, digamos, el triunfo, dice: vamos a desplegar varias acciones al mismo tiempo a partir de mañana. Vamos a hablar con todos los sectores del Frente Amplio para generar un gobierno de todo el Frente Amplio y paritario. Esa unidad que vemos en la derecha, que estamos hablando, que está surgiendo, que está tomando fuerza, ¿cómo está en el Frente Amplio? ¿Sigue unido el Frente? ¿Hay problemas internos de división? ¿O se plantea un bipartidismo más fuerte, digamos? Bueno, le respondo por acá. A ver, la unidad del Frente Amplio es una necesidad clara para poder posicionarse bien respecto al 2024. En el Frente Amplio recibió un durísimo golpe al perder el gobierno nacional en noviembre, y tiene todavía pendiente una autocrítica de ese resultado, que seguramente va a tener muchas aristas esa autocrítica. Creo que hoy sí está presente esa unidad, está bastante más presente incluso de lo que fue la elección interna del año pasado, y porque el Frente Amplio está entendiendo que la única forma que tiene de avanzar y de volver a pelear el gobierno nacional es a través de la unidad. Por eso el mensaje que dejó Carolina Cose ayer fue muy claro. La campaña se realizó de manera unitaria, hubo actos conjuntos, los tres candidatos muchas veces compartieron estrado, compartieron recorrida, ayer se mostraron juntos al momento del triunfo, y ahora le corresponderá a Cose tejer esa alianza dentro del Frente Amplio para que haya efectivamente un gabinete dentro de la Intendencia donde participen todos los sectores, más allá de los votos, y donde también sea paritario. Si logra construir eso, va a ser un aporte muy interesante a la necesaria unidad. Sí, yo creo que el Frente Amplio, desde tantos años de construcción y de unidad, creo que le lleva en eso como mucho trabajo y mucho espacio a la derecha, ¿no? Porque la derecha se ha unido en estas elecciones, particularmente para las nacionales y ahora en las de intendencia, pero tiene muchísimas internas. No quiere decir que el Frente Amplio no tenga internas, pero tiene mucho más aceitado y trabajado, tiene congresos, tiene un montón de cuestiones en las cuales se debate y se discute cuál es la política a seguir.
Y en eso creo que tener ese camino hecho ayuda un montón. Igual me parece importante destacar que Uruguay viene de un largo tramo de elecciones. Digo, en junio estuvieron las internas, en octubre estuvieron las elecciones nacionales, en noviembre estuvo el balotaje, bueno, estaba previsto para mayo estas elecciones de intendencia y finalmente por la pandemia se retrasaron para septiembre. Pero bueno, es un momento, como planteaba Fabián, de que los militantes frente amplistas van a encarar un proceso de crítica y autocrítica de la fuerza política y a fin de año y el año que viene van a tener un congreso, porque el Frente Amplio tiene ese formato en el cual, bueno, se van a discutir cuáles son los ejes y políticas a continuar. Y otra cosa me parece importante destacar, que me parece que el Frente Amplio tiene muy claro, más allá de las elecciones, sabe que este gobierno de derecha va a llevar a un panorama económico y social crítico, complejo, y que el Uruguay va a salir empobrecido del gobierno de la calle. Entonces tiene que redoblar y reforzar el trabajo. Y otra cosa importante destacar, que más allá del trabajo que comience o que emprendan las intendencias tanto de COSE como de Yamanduorsi, es muy difícil porque las intendencias no tienen autonomía, dependen del presupuesto nacional. Entonces a veces en ese aspecto es muy difícil poder avanzar en nuevas políticas o nuevos proyectos. ¿Y qué efecto crees que puede tener, Verónica, este triunfo del Frente Amplio en estas ciudades estratégicas para lo que se viene en la articulación con la resistencia social? Porque imaginamos que en el despliegue del programa de gobierno de la calle Pou, que va a ser un gobierno neoliberal y de derecha, ya ha habido manifestaciones. Recordamos que a pocos días de la elección hubo una importante manifestación por el sostenimiento de los derechos civiles y el tema de la igualdad. ¿Cómo te imaginás que este triunfo del Frente Amplio en estos lugares emblemáticos y los más poblados, las ciudades más importantes, va a tener como efecto en la previsible, digamos, movilización social que va a haber hacia adelante en la medida que el programa de gobierno de la derecha empiece a funcionar y a tener los efectos que mencionabas? Sí, eso viene vinculado a lo que te mencionaba con respecto al presupuesto. Al depender, no ser autónomos y depender del presupuesto nacional, claramente eso en la política te acota un montón para poder sostener o resguardar todas las situaciones o las acciones sociales que podrías emprender desde la Intendencia, te vas a ver acotado a depender de este presupuesto nacional. Yo creo que se viene en un momento de mucha lucha y resistencia porque creo que van por todo, creo que fueron mucho más rápidos que acá. El paquete de leyes que sacaron es terrible y es un retroceso importantísimo. Entonces yo creo que va a ser muy complejo, se viene un panorama difícil. Yo creo que va a haber persecución y de compañeros y demás. Yo creo que va a ser bastante difícil el contexto para los militantes del Frente Amplio, ¿no? Sobre eso que decía Verónica, Carolina Cose está planteando un plan de emergencia para iniciar su gestión en Montevideo y es algo necesario. Un plan de emergencia que tiende a cubrir algunos de los déficits sociales que están hoy presentes, no solamente consecuencia de la pandemia, sino también consecuencia de las políticas y de las miradas ideológicas de este gobierno. Estamos empezando a tener dificultades para el acceso a medicamentos en policlínicas barriales. La Intendencia tiene previsto aplicar un plan de emergencia para que existan medicamentos en las policlínicas dependientes de la Intendencia. También la generación y el apoyo de ollas populares, algo que había desaparecido del Uruguay y que volvió en estos tiempos como consecuencia inmediata de la pandemia, pero también obviamente porque la política económica empezó a tener efectos en las fuentes de trabajo y en los ingresos. O sea que el plan de emergencia que va a proponer la Intendencia de Montevideo, sin duda, va a ser una asistencia muy fuerte y también una señal de que si el gobierno nacional falla,
en la contención social necesaria para esta crisis, la Intendencia de Montevideo va a empezar a cumplir un papel político fuerte, apoyado en la propia organización social de los vecinos. O sea que se van a venir tiempos interesantes también en ese sentido. Me parece que está bueno marcar que hubo un 86% de participación. Hubo más participación electoral que en las nacionales. Y otro tema es que, pese a esto de haber perdido 3 intendencias, internamente como militantes, hay un panorama alentador porque, bueno, se sabe esto, ¿no? Que se sostuvieron estas 3 intendencias que son las más relevantes dentro del Uruguay por el tema de la población, pero que los militantes están con toda la energía a redoblar el trabajo para, bueno, volver a ganar el gobierno. Bueno, muchas gracias por su participación, por su opinión sobre este escenario postelectoral. Muchas gracias, Verónica, gracias, Fabián, y seguimos en contacto para más adelante. Gracias por participar. Gracias a ustedes. Un gusto, a la orden, como siempre, un abrazo.